¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan desde sus hogares, desde sus dispositivos móviles o bien sus computadoras. Mi nombre es Andrea Menes. La fecha, jueves 13 de mayo del año 2021. Bienvenidos a otra edición de TVGT Noticias. Como siempre, les hago la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales o bien se suscriban a nuestra página de YouTube para que puedan acompañarnos todos los días con información veraz y de importancia. Estos son nuestros titulares. Vía libre para la implementación de la ley ONGs. Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el amparo que bloqueaba la normativa desde el 2020. Más de 30,000 empleos y $300 millones en inversiones generará la reforma a la ley de zonas francas, aprobada por el Congreso. Golpe al narcotráfico. Interceptan a embarcación que tenía como destino México. De nuevo, jornada mortal de accidentes de tránsito en principales carreteras del país. Y arrancamos el noticiero de hoy con noticias a nivel nacional. Este miércoles el Congreso de la República aprobó las reformas a la Ley de Zonas Francas, la cual generará más de 32,000 empleos y la inversión podría superar los $300 millones para Guatemala. Acompáñenos a ver esta nota. El pasado miércoles, el Congreso de la República aprobó una serie de reformas a la Ley de Zonas Francas, con la que busca reactivar la economía del país. También se ha dado a conocer que podría generar más de 37,000 empleos y podría traer a Guatemala inversiones de más de $300 millones. Asimismo, trae diversos beneficios para varias industrias que no están incluidas en la ley vigente. Pueden acoger a los beneficios aduaneros. Entre las industrias que puedan acoger esta ley se encuentran electrónicos, vehículos, relojerías, joyerías, medicamentos y cosméticos. Información de vital importancia. Y continuando con este tema, conoceremos diversas reacciones en torno a la aprobación de las reformas a la Ley de Zonas Francas. Veamos. Diversas reacciones se han dado en torno a la aprobación de las reformas de la Ley de Zonas Francas, entre las cuales se encuentra el ministro de Economía, Antonio Maluf, quien indicó que es favorable la reforma a dicha ley, ya que permitirá reactivar el país. Por la aprobación de la iniciativa 5174, que reforma la Ley de Zonas Francas. Las enmiendas realizadas son vitales para atraer inversión de empresas que compiten a nivel mundial. En sectores identificados por el Plan de Atracción de Inversiones, Guatemala no se detiene. Entre las enmiendas realizadas destacan la ampliación de actividades económicas permitidas en zonas francas, reintroduciendo al régimen de zonas francas a las siguientes actividades: manufacturas de plástico, medicamento, aparatos electrónicos y electrodomésticos, entre otros. Asimismo, al ser consultado, un analista del ámbito económico de ACIES indica que es favorable la implementación de esta reforma para el crecimiento económico. Adicionalmente, sí es necesario que el país esté previendo el tema de la conectividad con las cadenas globales de valor. Derivado de la pandemia, sabemos que todo ese tipo de cadenas globales han ido cambiando. Se ve, digamos, que de cierta manera el que estén muy alejadas ha sido negativo para la economía, que ha sido uno de los temas que ha afectado grandemente durante la pandemia, y el poderse preparar de esa forma podría aportar bastante a esa movilización. Hay que ser atractivos, pero no solamente con el tema de las zonas francas o de brindar cierto beneficio, digamos, económico a las empresas, sino que también con mano de obra y conectividad. Continuamos ahora con más información a nivel nacional. Murphy y Galvez, ex rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, vinculados al caso de Cortes Paralelas 2020, seguirán en prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público. Murphy Pais y Estuardo Galvez, ambos ex-rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, seguirán en prisión preventiva por el caso de Comisiones Paralelas 2020, luego de que la Fiscalía les acreditara los peligros procesales de obstaculización a la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. Caso contrario de Jennifer Candelaria Delacqua Lima y Henry Giovanni Dubón Ruano, ambos vinculados al caso, se les otorgó medidas sustitutivas de arresto domiciliario. Esta disposición fue girada por el Juzgado de Mayor Riesgo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Muy bien, y es momento de nuestra primera pausa, no sin antes invitarlos para que se unan a nuestra plataforma de información digital. En pantalla estarán apareciendo justo ahora nuestras redes sociales. Únase a TVGT Noticias, el noticiero digital apegado a la verdad y a su alcance. Ya volvemos con más información. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey, y ahorita que estoy en este maravilloso país de Guatemala, los quiero invitar a que no dejen de ver TVGT Noticias. Muy bien, ya estamos de regreso y continuamos con noticias a nivel nacional. La Corte de Constitucionalidad ha declarado sin lugar el recurso de amparo interpuesto en 2020 por diversas organizaciones que buscaban dejar sin efecto una ley que regula y permite fiscalizar los ingresos de las organizaciones no gubernamentales en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ha rechazado de manera definitiva la solicitud de amparo que habrían interpuesto varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, con la cual buscan dejar sin efecto una ley que regula y fiscaliza los ingresos de las organizaciones. El amparo fue interpuesto el pasado 2 de marzo del 2020 en contra del Congreso de la República y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, luego de que aprobaran la ley que contiene la regularización para que las organizaciones presenten un informe ante la Contraloría General de Cuentas de sus ingresos y egresos monetarios. Asimismo, obliga a las ONGs que se inscriban a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, y en caso de ser extranjeras, deberían de registrarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, y ahora le compartimos la opinión de los expertos sobre los cambios a la ley de ONGs que ha dejado en firme la Corte de Constitucionalidad a través de una nueva resolución sobre el tema. Luego de que la Corte de Constitucionalidad rechazara de manera definitiva el amparo interpuesto por diversas organizaciones no gubernamentales, analistas ven factible la resolución de la CC. Cualquier esfuerzo que se haga para fiscalizar recursos, sean del Estado o sean de procedencia externa, que sirvan a ONGs, asociaciones, a fundaciones, al propio Estado, deben de ser fiscalizadas. También indicó que está a favor de la negación de dicho amparo, que viene a regularizar y fiscalizar a las entidades no gubernamentales. Yo estoy a favor de que se fiscalice absolutamente a todas las ONGs, que se fiscalicen absolutamente a todas las entidades descentralizadas de gobierno, empresas privadas, porque la realidad es que la corrupción abarca absolutamente toda la sociedad guatemalteca. Pasamos directamente a otros temas, y es que en una inspección en el puerto Quetzal se localizaron 12 paquetes con posible ilícito en una embarcación que tenía destino a México. Veamos las siguientes imágenes. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, elementos de la Marina de la Defensa Nacional localizaron esta mañana una embarcación proveniente de Ecuador con 619 paquetes de cocaína. Esto se realizó en el puerto Quetzal y, según investigaciones de la PNC, se conoce que el destino del barco era México. Agradecemos sus visualizaciones a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Recuerde que es tan fácil como que le dé clic al botón de suscribirse para recibir toda la información de relevancia a nivel nacional e internacional acá en su noticiero TVGT Noticias. Vamos a tomar una breve pausa, no sin antes recordarle que no se despegue, porque al regresar, incendio en Las Verapaces. Ya volvemos. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad delictiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de poco más de 2 metros.
Y ya estamos de vuelta, querido televidente. Continuamos con noticias a nivel nacional. Hoy se realizaron varias diligencias de allanamientos en Petén y en Zona 24 capitalina por fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil. Todo en contra del delito de extorsión. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron 4 allanamientos en el departamento de Petén, Chiquimula y en la Zona 24, con el objetivo de realizar posibles órdenes de captura. Hay una llegada específicamente de un buque que su última salida fue en Guayaquil, en Ecuador, y su destino es México. Pero se ha logrado detectar que hay algo ilícito dentro de uno de los contenedores que lleva en el interior este buque. Por eso es importante mencionar que la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, está realizando en este caso esta acción por parte de la PNC para poder determinar que se encuentra algo ilícito en el interior del mismo. Los capturados son Milton Díaz, de 30 años, Samuel Sánchez, de 29, Resvin Díaz, de 23, quienes serán puestos a disposición del juzgado que emitió las órdenes de captura. Realmente el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han dado fuertes golpes en contra de la extorsión. Bueno, continuamos con noticias nacionales. Una noticia lamentable. En la ruta hacia Cobán se dio una colisión entre un camión y un pick-up que dejó como resultado varios heridos y un fallecido. En ruta a Cobán, Alta Verapaz, se registró un accidente de tránsito donde se vieron involucrados un camión y un pick-up. Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca fuimos alertados alrededor de las 10 horas de este jueves sobre un accidente de tránsito que se registraba en la ruta que conduce de Cobán hacia Chiseque, esto en el departamento de Alta Verapaz, específicamente a la altura de Aldea Cerro Lindo, en donde por causas desconocidas un camión y un pick-up colisionaron de frente. De forma inmediata se movilizaron 2 unidades de atención prehospitalaria hacia el lugar y posteriormente se trasladó una unidad de rescate urbano con equipo hidráulico, ya que se encontraban 2 personas atrapadas en el interior del vehículo liviano. Hasta el momento se han trasladado a 4 personas heridas de gravedad hacia la emergencia del Hospital Regional de Cobán. Asimismo indicó que en el lugar utilizaron un equipo hidráulico para el rescate de uno de los heridos de gravedad que quedó debajo del camión, quedando en el lugar una persona fallecida por politraumatismo tras el percance. Realmente lamentable e igual de lamentable es la noticia que viene a continuación, ya que hubo un incendio en bodegas ubicadas en el kilómetro 196.5 en Las Verapaces. A continuación, toda la información. En el kilómetro 196.5 de la ruta de Las Verapaces se registró un incendio en varias bodegas. Varias llamadas de alerta ingresaron al Centro de Coordinaciones de Emergencia 122, en donde varias personas alertaban de un incendio en el interior de unas bodegas. De inmediato se destacaron varias unidades tipo motobomba con su respectivo abastecimiento, quienes al arribo al lugar localizaron a más de 5 bodegas en llamas. Según indican personas, en el interior se almacena producto plástico. Bomberos voluntarios utilizaron motobombas y cisternas para el combate del siniestro y sofocar las llamas. Muy bien, amigos y amigas, es momento de ir a una breve pausa, pero al regresar, Cuba inicia vacunación con su vacuna propia, así que no se despegue y mientras tanto puede aprovechar a seguirnos en nuestras redes sociales y recuerde que ahora también estamos presentes en Telegram. Puede encontrarnos como TVGT Noticias. Volvemos. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad eruptiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de nivel de alerta específico. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey y ahorita que estoy en este maravilloso país de Guatemala, los quiero invitar a que no dejen de ver TVGT Noticias. Ya
Ya estamos de regreso y arrancamos con nuestro segmento Deportes. Se suspendió el partido de la segunda semifinal del torneo clausura entre el Deportivo Santa Lucía Cotzumalguapa y Guastatoya. Mañana se reanudará a las 11 horas. Hoy continuarán las semifinales del torneo clausura entre el Deportivo Santa Lucía Cotzumalguapa y Guastatoya en el Estadio Municipal Santa Lucía. En el arranque del partido, el dominio local fue contundente y al minuto 10, tras un pase sobre la 16:50, Jonathan Velázquez, tras un majestuoso taco, abrió el marcador 1-0, pero el mexicano Omar Domínguez Palafox fue expulsado al minuto 24 del equipo pecho amarillo, tras una falta sobre el brasileño Romário da Silva, finalizando el primer tiempo con solo 10 jugadores. Tras las fuertes lluvias, el campo se inundó y se suspendió el partido. Mañana se disputará el segundo tiempo en punto de las 11 de la mañana. Así que ya lo sabes, esté atento, mañana a las 11 se reanuda este partido. Y bueno, ahora sí arrancamos con nuestro segmento de internacionales. Los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos en la Franja de Gaza e Israel han causado al menos 70 muertos. Los enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel ya dejan al menos 70 muertos. Los ataques fueron constantes a lo largo del miércoles a uno y otro lado de la frontera. En la Franja de Gaza murieron 65 personas, de las cuales 16 eran niños. Estaba sentado en la tienda y los jóvenes en la casa. Escuchamos el sonido de bombardeos. Luego perdí el conocimiento sin recordar nada. Del lado israelí se informó de al menos 7 víctimas mortales. Un soldado murió por el disparo de un misil antitanque. Del lado israelí se informó de al menos 7 víctimas mortales. Un soldado murió por el disparo de un misil antitanque y un niño de 6 años tras la explosión de un proyectil en Sderot. El movimiento islamista Hamas anunció una andanada de 130 cohetes contra el territorio israelí, con lo cual el número de proyectiles lanzados desde el enclave palestino se eleva a unos 1.500 desde que el conflicto empezó a degenerar el pasado lunes, según el ejército israelí. Hamas advirtió que este nuevo ataque era una respuesta a la destrucción de un gran edificio de una decena de plantas en Gaza, donde estaban las oficinas de la cadena de televisión local Al-Quds. El ejército israelí informó de una alerta de disparos de cohetes en el norte de Israel por primera vez desde el inicio de los enfrentamientos. Hasta ahora, los objetivos se habían circunscrito al centro y sur del país. La actual oleada de violencia comenzó tras los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén Este, anexado por Israel en 1967. Lamentable realmente lo que está sucediendo. Bueno, y de Israel viajamos directamente hasta Cuba, donde ha dado inicio la vacunación contra el COVID-19 con un antígeno Abdala, la dosis más avanzada de los 5 que se están desarrollando en este país. Cuba dio inicio a la inmunización de sus habitantes contra COVID-19. Desde el miércoles, la población de riesgo puede recibir la inyección de Abdala, el primero de los 2 proyectos vacunales más avanzados de los 5 que se desarrollan en la isla. Los participantes del ensayo deben pasar por una entrevista médica inicial y permanecer 1 hora en observación después de ser vacunados. Yo me siento divina, no me dio nada, yo soy hipertensa, cardiópata y soy asmática. Y hasta ahora me he sentido muy bien. Con esta acción, Cuba lleva a cabo ensayos conocidos como intervención de salud pública, que se realizan antes de terminar los ensayos clínicos de las candidatas a vacunas. Los investigadores ya habían realizado este mismo ensayo con los 2 candidatos vacunales, pero a menor escala. Las autoridades médicas tenían previsto autorizar en junio el uso de emergencia y un registro condicionado para Abdala y Soberana 2, y así continuar con la inmunización masiva. Ansiosa estaba por este momento y yo decía, ay, pero ¿cuándo vamos a vacunar en regla? Por todos los casos que desgraciadamente todo el mundo no se cuida como es debido y estaban saliendo demasiados casos.
Más de 1,7 millones de personas serían vacunadas entre mayo y agosto en la capital, según anunció el viernes el Ministerio de Salud. La isla tiene una larga historia de vacunas y comenzó a desarrollar sus propios remedios en la década de 1980 a causa del embargo estadounidense, con 8 de sus 13 inmunizantes producidos localmente. Cuba ha mantenido desde hace meses un repunte de casos de COVID-19. El miércoles registró 1.207 nuevos casos, una cifra récord. Continuamos con las noticias a nivel internacional y personal de salud marchó este miércoles en Argentina, exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo. Enfermeros exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo en Argentina. Personal del sistema sanitario del país marchó el miércoles a lo largo del 1,5 kilómetros que separa el Congreso de la Nación y la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. Los manifestantes denunciaron que el salario de un ingresante de enfermería en los hospitales de la capital alcanza apenas unos $350 mensuales. Estamos por debajo de la línea de la pobreza. Estamos a punto de ser indigentes, los enfermeros de la Cava. En la protesta, enfermeros, instrumentistas quirúrgicos y técnicos de imágenes médicas denunciaron también el agotamiento de los planteles de salud exigidos al máximo por la afluencia de pacientes enfermos de COVID-19. La manifestación incluyó asambleas y protestas en los hospitales y se replicó en otras ciudades del país. En este momento estamos haciendo un acto simbólico con antorchas para acompañar a las familias que han perdido seres queridos, enfermeros también ellos, en esta lucha constante que tenemos hoy en día con esta pandemia. Argentina reporta más de 3.215.000 contagios y supera los 68.807 fallecimientos a causa del COVID-19. En tanto, las unidades de terapia intensiva se encuentran a casi el 70% de ocupación a nivel nacional, que llega al 76% en la capital federal y su periferia. En medio de la segunda ola de la pandemia, Argentina se esfuerza por ampliar su campaña de vacunación, que alcanza a 9.400.000 personas, 1,5 millones de ellas con el esquema completo de 2 dosis. Muy bien, ya llegamos al final de otra edición de su noticiero TPGT Noticias. Mi nombre es Andrea Menes y los invito nuevamente a que nos acompañen en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y ahora también en Telegram TPGT Noticias. Nos vemos hasta la próxima, que tengan una muy buena noche.